solo para introducir este panel, yo no modero. Yo visité Colombia por primera vez en enero de 1998 y en esa visita fuimos al departamento del Guaviare, donde conocí a uno de nuestros panelistas, Pedro Arenas. En ese momento, la Policía Antinarcóticos de Colombia había recientemente iniciado un programa de fumigación aérea de cultivos ilícitos, de cultivos de coca con glifosato. Ese programa, que tenía fondos de Estados Unidos, estaba operando solamente de la base policial allí. Pues digo que si en ese momento me lo hubieras dicho que casi 23 años después, todavía yo estaría presentando un panel sobre el problema de los cultivos de coca en Colombia y que estaríamos enfocados en el futuro de algún programa de fumigación con glifosato, probablemente me habría deprimido pensar que tan poco haya cambiado. Pero no estoy seguro que esto me hubiera sorprendido. Pero aquí estamos. Una vez más, Colombia está cerca de niveles récord de coca y está cerca de reiniciar la fumigación. Pero mucho sí ha cambiado. Hemos visto pasar el Plan Colombia. Hemos visto un notable proceso de paz con las FARC. Ahora estamos viendo un cambio de gobierno en Estados Unidos, que es importante. Y creo que aunque muchas cosas parecen iguales, ha habido mucho aprendizaje. Hace unas semanas estaba hablando de todo eso con los miembros de este panel. Todos ellos son muy buenos amigos. Queríamos hacer un balance de lo que se ha aprendido y queríamos explicar lo que está sucediendo de una manera que es claro y convincente para un público estadounidense. Y así que aquí estamos y con eso quiero pasar el micrófono a mi colega Marcela Ceballos del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana de Colombia, experta en desplazamientos, en conflicto, en política antidrogas. Marcela, a quien he conocido desde hace, creo, 19 años, va a moderar este panel. Es un placer verla y también es un placer entregarle la dirección de este evento. Marcela. Muchas gracias, Adam. Pues buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Marcela Ceballos Medina, hago parte del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana y voy a servir aquí de moderadora y facilitadora para un espacio que queremos desarrollar a manera de conversación también para que podamos tener un intercambio de opiniones y percepciones de quienes estamos aquí participando. Entonces, bueno, el foro le hemos dado el nombre de Coca y Erradicación 4 años después de la fase posacuerdo de Colombia. Y estamos aquí presentes Adam Isaacson, quien trabaja en WOLA y se ha dedicado durante ya casi más de 20 años al seguimiento de la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica y Colombia, con unos aportes muy importantes en la discusión pública sobre la ayuda militar y la política antidrogas. Está también Marco Romero Silva, él es el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES, una organización no gubernamental en Colombia que ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010-2020. Marco pues es activista, defensor de derechos humanos y profesor de la Universidad Nacional en el Departamento de Ciencia Política. Es magíster en Sciences Politiques et Philosophie Politique de la Universidad de París y pues también ha hecho seguimiento desde CODES a toda la situación de migración forzada derivada de la implementación del Plan Colombia. Está con nosotros Nancy Sánchez Méndez, ella es comunicadora social, defensora de derechos humanos y de género, inició su trabajo en el Magdalena Medio, pero ya lleva más de 25 años en el departamento del Putumayo, en la frontera con Ecuador, y ha hecho seguimiento a toda la crisis humanitaria causada por el conflicto armado y por las fumigaciones desde el año 2000. Ha desarrollado múltiples actividades e iniciativas de incidencia y cabildeo político para visibilizar y transformar estos aspectos relacionados con los derechos humanos.
Y bueno, ha articulado su trabajo también con organizaciones como Witness for Peace, WOLA, ha trabajado en el Parlamento Andino, en la Alcaldía de Bogotá, y ella es además especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Católica de Lyon, en Francia. Está con nosotros Pedro Arenas, cofundador de la corporación Viso Mutuo. Es una organización fundada en el 2012 y que acompaña a comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes donde cultivan, en territorios donde se cultiva coca, marihuana o amapola. Esta organización facilita y promueve la interlocución directa de comunidades con tomadores de decisión. Pedro es del Guaviare, es una región ubicada al suroriente de Bogotá, ha sido alcalde de San José del Guaviare, congresista por esa región y dirigente de procesos cívicos y ambientales en la región del norte amazónico. Hace parte del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas y del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil ante la Comisión de Drogas de Naciones Unidas. Pedro estudió Ciencia Política y actualmente está estudiando Derecho y es columnista en varios medios de comunicación y de opinión en Colombia. Está con nosotros Adriana Muro. Adriana es abogada y directora de Elementa, una corporación. Elementa Derechos Humanos, una organización colombo-mexicana que entre las temáticas que aborda busca también visibilizar los efectos de la guerra contra las drogas en los derechos humanos y construir escenarios jurídicos viables y para acompañar a movimientos sociales en el tránsito a una política más respetuosa de los derechos humanos. Entonces, con este excelente panel, damos inicio a la discusión y queremos arrancar con un marco general de las cifras y el panorama de la política antidrogas en el actual contexto. Entonces le doy la palabra a Adam nuevamente para que nos des ese contexto y continuamos. Tienes el micrófono apagado, Adam. Thank you, Marcela. I'm going to do this part in English, and you'd think I'd know about the mute button after all of these months, but apparently I still don't. Just 4 or 5 minutes about what we know so far, sort of how we got here. And I'm not going to make critiques or recommendations here. I'm just going to go over some of the numbers and some of the recent history. Now, the United States has provided Colombia just about $12 billion in assistance during this century. Of which nearly 70% has gone to military and police forces. That's the blue part of this graph. Of that blue part, at least 85% has gone through accounts in US law that are set up for counter-drug programs. A lot of it has gone for interdiction, for counter kingpin, high-value target operations, some for financial flows, but the bulk of it has gone to eradication. Which has taken the form of forced manual eradication on the ground and aerial fumigation with herbicides. After all of that, here is the behavior of coca cultivation in Colombia since the mid-1990s. The green is the US estimate of coca cultivation in Colombia. The blue is the UN estimate of coca cultivation. You see it's had some ups and downs, but the overall amount has not remained low. Now, that is despite quite an effort of eradication. The blue is aerial fumigation on these columns. The blue is aerial fumigation, and the brown is manual eradication, forced manual eradication, which is going to reach record levels this year when this year completes. The pink is the Peace Accords effort to substitute crops voluntarily. As you can see, there's been 1.8 million hectares, which is nearly 4 million acres. An area bigger than the state of Connecticut was aerially fumigated between 1994 and 2015, when the aerial herbicide fumigation program was suspended because of health concerns. It may restart soon, as we'll be talking about.
One thing to note though, you've got some periods or moments when cultivation increases while, thanks to Plan Colombia and other US assistance, while US, or rather while eradication is increasing. They're both going up at the same time. There's also a big moment in the late 2000s where eradication decreases, but coca decreases, which sort of calls into question whether there's really much of a correlation between increased eradication, particularly fumigation, and coca growing. Now, the effects of all of this over all of the years, this is coca cultivation at the level of the Andes. You've never really seen uh, a really remarkable decline in cultivation of the coca leaf, which happens in Colombia, Peru, and Bolivia. Sort of the structural factors, the lack of government presence, the prevalence of poverty, the prevalence of impunity that lead to all of this happening, the lack of formal land titles are constant. And it does seem quite often that the policy that focuses on eradication only makes any difference on the margins. You see similar lack of results in cocaine that is seized by US authorities at the US border with Mexico. And this is the price of a gram of cocaine on US streets, as adjusted for inflation and for purity between 1990 and 2016. Again, if supply was being reduced enough to make the product scarce, the price would increase. It just has not increased. We have not seen that happen. So, coming back to this is, you've got now a turn towards fumigation, and I'd say there are sort of just going back to the lack of results. I mean, if you look at a map of Colombia in 2009 and a map in 2019, the coca is being grown in almost the exact same places. It's more concentrated perhaps in some of the places where it was in 2009, but it has not migrated. It is the same populations living in ungoverned spaces that are replanting the crop. Massive eradication and fumigation has not dissuaded or deterred people from growing coca in these places, and the structural factors that led people, that led really families, about 120 to 150,000 families in coca to depend on the crop, remain very much in place. So there's sort of two schools of thought, or two tendencies in the United States as sort of a new administration comes to power and we look at what to do. I would say that neither of these schools of thought in the US government, or really US opinion right now, believe that all coca can be eradicated soon. In fact, there's sort of a reckoning that, and nor does anybody really believe that you can fumigate your way out of the problem or eradicate your way out of the problem. There is a big school of thought, though, here that believes that applying just forever, fumigating forever, eradicating constantly, keeping it up, really with very little hope of letting up, will somehow keep the problem manageable. They'll keep maybe the coca to the levels that it was at in 2012, and not any worse. And maybe just if they can keep it at that reasonably low level, then the problem will not at least rise to something that threatens, in their view, stability of the region, or the safety of, or rather the safety of US investments and policy preferences in the region. Now, there's another view, and it's really encapsulated in the first chapter of the peace accord with the FARC, signed in 2016 on rural reform, that says, well, yeah, you actually can reduce coca. You actually can bring this, make it so illicit coca is no longer something that campesinos in rural Colombia have to turn to, but it's going to take quite a bit of time. You have to have a long-term focus and not just measure progress by this annual number of hectares planted. It involves getting a government presence into parts of the countryside where there just has never been one. It involves formalizing land, it involves building farm-to-market roads, and it involves reducing impunity in a lot of these areas. It has to be a big package. The peace accord foresees this.
the Western Hemisphere Drug Policy Commission report that came out last week from the United States government, this bipartisan commission, similarly endorses particularly the development programs of the territorial focus, or the PDETs, which are a plan to get a functioning government presence over a 15-year time frame into a lot of these areas. Now, obviously, we see that as the way to go here at WOLA, and are pushing constantly the United States government to adopt this more long-term approach. Obviously, something that yields long-term results is not always easy to do politically, because people want results right now, especially when coca cultivation is near all-time highs. Nonetheless, this is our main policy recommendation, and it's where I hope that we can sort of launch this conversation so we can talk about this more. But the overall point, here is that, supply has been meeting demand as well as always, and we need to find another way to do this. And going back to the policy of fumigation of the 90s and 2000s is not very promising. Thank you. I'll hand back the microphone. Muchas gracias, Adam. Bueno, pues con estas cifras y con este panorama, iniciamos entonces nuestra conversación. Un poco como vamos a recoger las preguntas que del público vienen, entonces pueden ir escribiéndolas en el chat y nosotros vamos a ir haciendo una síntesis en la medida en que avanza la conversación. Entonces, bueno, Adriana, ustedes han trabajado bastante con este tema de los costos de la fumigación en términos financieros y ambientales, y una perspectiva más, digamos, regional, en el sentido de todo lo que significa reiniciar nuevamente esas fumigaciones. ¿Qué podría suceder si se reinicia la fumigación? ¿Ustedes qué elementos importantes han identificado como impactos posibles, y si seguir esas mismas estrategias promovidas durante los últimos 30 años dará resultado? Nos mostrará efectos distintos ya con esas cifras que nos ha mostrado Adam. ¿Qué nos pueden decir ustedes? Hola Marcela, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, muchas gracias a WOLA por este espacio, a ti por reunirnos para reflexionar cómo han sido estos 4 años a partir de la implementación del Acuerdo de Paz, específicamente en materia de política de drogas. Y bueno, por eso a mí me gustaría recordarle al público también cuáles han sido los efectos de la aspersión aérea con glifosato en Colombia y en diferentes países del mundo, ¿no? Hay que recordar que por lo menos 39 países han prohibido el uso de glifosato. Y que, como observamos en las gráficas, los cultivos siguen esparciéndose por todo el territorio nacional, y también al mismo tiempo se siguen esparciendo las violaciones a derechos humanos. Creo que eso es importante hacer hincapié, recordar la afectación que tienen los derechos humanos de las personas, estas medidas que además de ser inefectivas son peligrosas. En primer lugar, recordar que el glifosato es significativamente riesgoso para la salud humana, aumenta las probabilidades de contraer cáncer, enfermedades respiratorias, dermatológicas y de tener abortos espontáneos. En este sentido, me gustaría recordarles que, de hecho, hay un caso de Colombia actualmente en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por estas consecuencias que ha tenido la aspersión aérea con glifosato en el país. También señalar que tiene efectos sumamente negativos en los ecosistemas, sobre todo en las fuentes hídricas. Atenta también contra las tradiciones culturales de comunidades indígenas y campesinas, porque creo que también es importante recordar que por fuera de la cocaína como tal está la hoja de coca, y hay un uso ancestral también que observamos en toda la región andina, pero también en Colombia, y que el glifosato está afectando desproporcionadamente, ¿no? También señalar que la Organización Mundial de la Salud también ya la ha categorizado como una sustancia probablemente cancerígena para los humanos desde el 2015.
También importante, y no se habla mucho de eso, la causa de muerte y enfermedades de animales supremamente importantes para el desarrollo de los ecosistemas, por ejemplo, de las abejas y otros polinizadores que son esenciales para la nutrición y para la seguridad humana. Y también pues aumenta la precariedad económica de los cultivadores que dependen exclusivamente de estos cultivos, pues no sean alternativas para suplir esos ingresos, y seguramente Marco ya nos contará, pero también la destrucción del entorno por glifosato afecta el desplazamiento interno en Colombia, que ya es una problemática estructural desde hace muchos años, y también la soberanía alimentaria, porque recordemos que la aspersión aérea con glifosato se da a todos los territorios y afecta tanto a cultivos de hoja de coca como otros alimentos que son claves para garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Nosotras lo que hemos hecho también es analizar cuáles son los costos económicos que ha tenido la aspersión aérea con glifosato. Hicimos una comparación rápida en relación a la sustitución de cultivos, que es una de las medidas que involucra el acuerdo de paz, el diseño del acuerdo, y que hoy tiene en vilo a muchas familias que no han visto cumplida la promesa de poder crear y desarrollar proyectos productivos, ¿no? Entonces, mientras la sustitución de cultivos aproximadamente hay un valor estimado de 2.9 billones de pesos que beneficiaría aproximadamente 80.438 familias. Si lo comparamos con la erradicación de aspersión aérea con glifosato entre 2005 y 2014, vemos un costo de 79.9 billones de pesos. Entonces, incluso es muchísimo más costoso para el gobierno colombiano ir por una medida como la aspersión aérea con glifosato, que causa violaciones a derechos humanos, que ir por una estrategia alternativa distinta como es la sustitución de cultivos. También para el público que nos escucha desde Estados Unidos, me gustaría recordar que ha habido diferentes estrategias judiciales para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre esta afectación y estas violaciones a derechos humanos por parte de la fumigación con glifosato. En 2017, a partir de unas tutelas, de unos amparos para garantizar estos derechos por parte de comunidades en el Chocó, en 2017 la Corte Constitucional ordenó una serie de condiciones para que se pudiera volver a la fumigación aérea con glifosato. Sé que tengo corto tiempo, pero me gustaría hablar de una orden en específico que hoy cobra relevancia, que es la evaluación del riesgo a la salud y otros riesgos incluidos el medio ambiente, ¿no? Que antes de iniciar cualquier tipo, volver a cualquier tipo de política, se tendría que hacer una evaluación relacionada con los efectos que tiene el glifosato en el medio ambiente. El año pasado, en 2019, prácticamente en las vísperas de Navidad, el gobierno nacional publicó un borrador de decreto, a pesar de las distintas órdenes de la Corte Constitucional, para retomar la fumigación aérea con glifosato. Como consecuencia de esto, diferentes organizaciones de la sociedad civil nos organizamos para evidenciar que la fumigación no podía retomarse sin una modificación del plan de manejo ambiental y que este no podía modificarse sin la celebración de audiencias públicas ambientales donde se pudiese socializar el tema específicamente con las comunidades. Hay que señalar que esta solicitud se hizo unos días antes de que explotara la pandemia por COVID-19. Eso se atravesó con la celebración de las audiencias públicas y pues evidentemente hay muchas limitantes para que esas audiencias se puedan hacer presenciales y se puedan hacer efectivas. Ahí el papel de las organizaciones locales y de la población cultivadora ha sido fundamental, porque durante todo este año han evitado que esas audiencias se lleven a cabo, porque no existen por la pandemia en este momento condiciones para realizarla de forma efectiva. Sin embargo, a pesar de todas estas acciones legales, pues vemos una insistencia del gobierno nacional. Hay una cita para la audiencia el 19 de diciembre de este año, a pesar de que aún no estamos recuperando la normalidad en Colombia frente a la pandemia. Entonces estamos ahí a la espera de que esta audiencia se lleve a cabo, pero
pues recopilando esta situación, seguimos viendo efectos negativos por el glifosato, seguimos viendo otras alternativas como la sustitución de cultivos que son más sostenibles para la población cultivadora y siguen pendientes órdenes de cumplir por parte del gobierno emitidas por la Corte Constitucional. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, recordarles que tenemos traducción simultánea, entonces pedirles que podamos hablar un poquito más despacio para facilitarles la tarea a nuestros traductores. Y bueno, también sobre las intervenciones, muchas gracias por ajustarte al tiempo, Adriana, más o menos 5 minutos para poder hacer más ágil la conversación. Han pasado 4 años después de la firma de acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia. Sin embargo, cientos de miles de familias colombianas siguen dependiendo del cultivo de coca. El gobierno colombiano ha anunciado recientemente que se reiniciarían las fumigaciones, pero poco ha dicho sobre la asistencia que estas familias requieren en materia de seguridad alimentaria, así como las zonas que dependen económicamente e históricamente del cultivo de la hoja de coca. Poco han dicho sobre el desarrollo rural, que son aspectos esenciales del acuerdo de paz para estos territorios. Entonces, después de 20 años de la implementación del Plan Colombia y muchos debates sobre el impacto de las fumigaciones en la salud, entre otros informes que emitió el relator de Naciones Unidas para la Salud en su momento después de su visita a Colombia, también se registraron informes sobre migraciones forzadas. Sabemos en las estadísticas mundiales que la migración forzada de población colombiana dentro y fuera del país se duplicó, se triplicó y en muchas veces hasta 10 veces más se multiplicó este fenómeno después del Plan Colombia en el año 2000. El Plan Colombia es un hito en ese sentido. Entonces, quisiéramos también plantear una pregunta relacionada con las implicaciones que el reinicio de las fumigaciones tendría para la implementación del acuerdo de paz y para los aspectos específicos relacionados con la sustitución de cultivos, el desarrollo rural integral. Entonces, Marco Romero, ¿qué implicaciones tendría este reinicio de las fumigaciones y cómo se articula esto con la implementación del acuerdo de paz? Bien, muy buen día para todas y todos. Gracias, Marcela. Gracias a Wola por habilitar este espacio. Gracias a ustedes quienes nos acompañan en esta reunión sobre la situación de Colombia. Y gracias a Isaacson por acompañarnos desde hace mucho tiempo. Recuerdo que estuviste en nuestra oficina, Adam, cuando viniste a Colombia tus primeras veces hace ya mucho tiempo. Y quiero apoyarme en tus palabras para mirar este plazo largo, para dar un mensaje central a la audiencia que nos escucha hoy, específicamente las personas que ya sea colombianos, colombianas o estadounidenses nos escuchan hoy en este momento importante en el cual se ha dado un cambio significativo también en la política estadounidense y en Colombia. El tema del narcotráfico y economías de uso ilícito es un tema que tiene mucha complejidad, que tiene muchas dimensiones. Pero en el caso colombiano, una de estas dimensiones tiene que ver con una crisis social rural. Se han producido documentos muy importantes de las Naciones Unidas, de la Academia Colombiana, etcétera, que muestran que Colombia es uno de los países que tiene una crisis social más severa. Y yo creo que concentrando la atención en buscar una salida a esa crisis social de la sociedad rural, se puede tener una alternativa mucho más razonable para restringir
el espacio para restringir el ámbito de crecimiento de estas economías ilegales. Colombia, para quienes no conocen en detalle este país, es un país grande. Es un país que puede ser 3 veces el territorio de Alemania, 2 veces el territorio de Francia. Obviamente muy pequeño comparado con Estados Unidos, pero es más grande que muchos países de Europa. Tiene cerca de 50 millones de habitantes y tiene territorios fértiles y territorios y grandes recursos naturales. Es un país muy rico. Es un país que puede ser, clasifica como uno de los principales fuentes de provisión alimentaria del mundo porque tiene tierras y agua. Es un país con una gran diversidad cultural, con una gran diversidad biológica, con una gran dotación de recursos naturales, pero tiene problemas sociales y políticos muy complejos. Quizá algunos datos de carácter general ayudan a entender esta situación. Somos un país de renta media alta. Clasificamos en los indicadores de medición del desarrollo como país de renta media alta. Pero siempre somos el segundo o el tercero de los países más desiguales de las Américas. Y ustedes saben, el continente americano es el continente más desigual del mundo. En Colombia, el índice de concentración de la propiedad de la tierra es del 0.9 medido en coeficiente de Gini. Y el Gini indica cuando el número es 1 que toda la tierra es de una persona. Cuando es 0 quiere decir que la tierra está distribuida en igualdad de condiciones para todos. Estamos cerca de 1. Entonces, este es un país latifundista. Es un país de gran concentración de la propiedad de la tierra y es un país que ha dedicado buena parte del territorio a la producción de una ganadería extensiva, 40 millones de hectáreas dedicadas a ganadería extensiva, solo 5 millones dedicadas a agricultura y la gran mayoría en agricultura de gran formato, la economía bananera, la economía de la palma de aceite, la economía cafetera, etcétera. Menos de 1 millón de estas hectáreas de tierra que tiene Colombia está destinada a la producción agrícola de los pequeños campesinos. Entonces, por un lado es un país de gran latifundio, pero por otro lado es un país de gran minifundio, de gran exclusión de la sociedad rural, de empobrecimiento del campesinado. El campesinado de Colombia es 3 veces más pobre que el índice de pobreza que se vive en las ciudades de Colombia. Más de 36 pueblos indígenas de 110 que viven en Colombia están en condiciones de extinción prácticamente. Y la mitad de la población afrodescendiente, que está localizada fundamentalmente en el corredor pacífico colombiano, vive en condiciones de necesidades básicas insatisfechas. Entonces tenemos una crisis social rural muy grave y esta crisis social debe ser resuelta de alguna manera porque es la razón que ha llevado a que muchos pobladores busquen en las economías ilegales una lógica de supervivencia. Es la misma circunstancia que estamos viendo hoy en toda América Latina en relación con la pandemia del coronavirus. Desde un continente que es de renta media, pero que tiene a la mayor parte de la gente sin seguridad social, que tiene a la mayor parte de la gente en la economía informal. Cuando tienes esos niveles de desigualdad y desprotección, no tienes cómo proteger la población frente a una situación como la pandemia. Entonces, es importante tener en cuenta que la razón por la cual muchos pobladores rurales se han volcado a estas economías tiene que ver con una crisis social que no se ha resuelto en Colombia y que tiene que resolverse. Frente a esta problemática, digamos, se han ensayado 2 caminos en los últimos años, caminos en los cuales se ha involucrado los Estados Unidos. Uno se llamó el Plan Colombia, el Plan Patriota, el Plan de Consolidación. Se decía vamos a llevar el Estado a los territorios, pero cuando miramos cuál Estado se va a llevar, se lleva la fuerza pública. La fuerza pública llegaba como un cuerpo decimos en Colombia, de bomberos, a apagar el incendio, pero no a resolver el problema. Ese es uno de los problemas que tiene la fuerza pública, que llega a muchos territorios, pero no es la fuerza pública la que tiene que resolver los problemas de la economía, de la inclusión social,
de la garantía de derechos de ciudadanía que es prácticamente inexistente en muchos territorios alejados de Colombia. Y la consolidación se entendía como consolidar solamente la presencia militar, derrotar grupos armados. Todo eso es una dimensión importante seguramente para los estados, pero no iba a lo esencial. Nosotros criticamos muchas veces esos planes porque durante estos planes incluso aumentó el desplazamiento. Recuerdo que entregamos incluso en el Congreso de los Estados Unidos informes donde mostrábamos que según los propios datos oficiales, más del 50% de los desplazados de esa época provenía de las zonas que se llamaban consolidadas. Entonces, esta estrategia de simplemente llevar la fuerza pública a los territorios muchas veces no funciona y fue lo que se intentó en esta época en los gobiernos del expresidente Uribe. Una estrategia de derrotar grupos armados, de llevar una política fundamentalmente militar y no de cambiar las relaciones sociales del territorio y de llevar el Estado civil a los territorios. Marco, Después te de muchas bregas, quedan menos de un minuto. bien, Para después ir de a... todas estas bregas hemos dado un cambio muy importante y es el acuerdo de paz. El acuerdo de paz tiene una virtud muy grande. Reconoce estas problemáticas, reconoce que hay que hacer cambios en la sociedad rural y establece una serie de cambios para resolver esas brechas profundas que hay a nivel social. Básicamente llevar el Estado civil a los territorios, otorgar tierra al campesinado, crear programas de educación, de salud, de empleo, de seguridad alimentaria para los pobladores rurales. Entonces, creo que hay que aprovechar esta oportunidad porque en el pasado la mayor parte de los planes de desarrollo que se llamaron de desarrollo alternativo fracasaron porque eran marginales a una estrategia básicamente centrada en el tema de seguridad militar. Hoy creo que de la mano del acuerdo se puede recoger la noción de la paz territorial, de que hay que llevar el Estado civil, de que hay que asegurar que el campesinado tenga alternativas y creo que, y es el mensaje de fondo que quiero dejar para los amigos de los Estados Unidos, ayúdennos a que este acuerdo de paz se implemente a fondo, a que se implemente el tema de la reforma rural, porque del éxito de la reforma rural va a depender la posibilidad de que los campesinos hagan un tránsito de economías ilegales a unas economías legales, pero que les dan una oportunidad de supervivencia, que es lo que están buscando ellos en los cultivos de uso ilícito en este momento. Dejo por acá, probablemente más adelante habrá oportunidad de retomar algunas de estas ideas. Muchas gracias. Perfecto, sí, sin duda, más adelante volveremos sobre este punto. Bueno, hemos visto el panorama a nivel general. Quisiera entonces darle la palabra a Nancy Sánchez para que nos cuente desde el Putumayo, desde el territorio, en este departamento donde se ha concentrado históricamente la mayor parte de los cultivos, cómo se ve este panorama del reinicio de las fumigaciones, es decir, cómo ha sido un poco todo ese impacto que la fumigación con el Plan Colombia tuvo en materia de derechos en el Putumayo y qué perspectivas hay en este momento con relación al cumplimiento del acuerdo de paz, un poco para que examinemos cómo entendemos las garantías para la sostenibilidad de la paz en unos territorios donde el Estado en su dimensión civil, como decía Marco, ha estado ausente históricamente y donde buena parte de ese vacío lo han llenado grupos del narcotráfico y grupos al margen de la ley, guerrillas, paramilitares, y, bueno, una serie también de mafias y bandas criminales que se han venido reconfigurando, pero que en este momento que transitamos hacia la paz y que esperamos poder consolidar unas condiciones mínimas para transitar hacia la paz en estos territorios, se viene este anuncio de reinicio de las fumigaciones. Entonces, un poco para ver ese balance de lo que fue ese impacto del Plan Colombia en materia de derechos y cuáles son entonces en el territorio los retos un poco en perspectiva de construcción de paz, como ya desde lo local. Nada. Bueno, muchas gracias Marcela y muchas gracias por motivar este espacio, esta discusión.
Gracias a Wola por facilitarlo y también gracias a los compañeros, los antiguos mosqueteros, digo yo. Nos conocemos ya hace más de 20 años en esta lucha. A Adam por de verdad estar siempre en este lado y y haya sido tan sensible a esta temática. ¿Qué significan las fumigaciones para la población del Putumayo? Yo quiero recordar que el Putumayo fue el escenario más importante, el centro más importante de las políticas contra las drogas y el narcotráfico, con Pushing to the South, y el Plan Colombia, que era fumigaciones y desarrollo alternativo, en un pequeño porcentaje, como ya mencionó Adam. Estamos hablando del año 2000. En ese año, las fumigaciones aéreas del Plan Colombia comenzaron en el Putumayo el 22 de diciembre del año 2000. En ese momento, el departamento era el mayor cultivador de coca en el país, eran 66.000 hectáreas aproximadamente. Pues estaba el 40% del total nacional y entonces fue por eso que fue elegido el piloto. Y para darte una mención, unos ejemplos, las fumigaciones fueron tan agresivas que en 2 meses ya habían fumigado aproximadamente 30.000 hectáreas de coca en solo 2 municipios, San Miguel y Valle del Guamués, recuerdo. Y en 2 años, del 2001 al 2002, la cifra era más dramática, eran más de 100.000 hectáreas fumigadas, es decir, ya habían fumigado el doble de lo que supuestamente teníamos. Eso da idea de la dimensión y de la catástrofe humanitaria que vivíamos en ese departamento, no solamente los cultivos de coca fueron afectados, esa mezcla de químicas que hicieron con la que nos fumigaron afectó también cultivos de pan coger, supervivencia básica, animales domésticos. Yo recuerdo que recogimos en un año, durante ese periodo, 6.000 quejas. Estaba trabajando en el Departamento Administrativo de Salud del Putumayo y fueron 6.000 personas que se quejaron sobre los efectos en la salud relacionados con infecciones en la piel, diarreas, intoxicaciones, conjuntivitis, entre otras enfermedades, además muertes, denunciaron de niños en particular. Y recuerdo mucho esta cifra, 374.000 animalitos muertos o enfermos. Y mencionaban, cada campesino mencionaba las vacas, las gallinas, los cerdos, los pavos que se le murieron o se enfermaron y no se recuperaron después de semejante agresión de fumigaciones. Entonces, esto fue muy indignante, pero más indignante fue que la respuesta del gobierno, la Dirección Nacional de Estupefacientes, emitió la resolución 0017 del 2001, en la cual limitó las denuncias solamente a los propietarios de cultivos lícitos con títulos de propiedad, es decir, sacó a toda la población del Putumayo, porque toda la población del Putumayo, la mayoría, sobre todo en estas áreas del Bajo Putumayo y medio, no tienen títulos de propiedad, porque toda esta zona también tiene unos proyectos mineroenergéticos que no dejan que las personas tengan títulos sobre estos territorios. Entonces ese requisito nos limitó en las quejas y excluyó también en ese formato cualquier variable relacionada con información sobre efectos en la salud y medio ambiente. Los años siguientes fueron peores. La fumigación fue tan intensiva que en el 2004 ya habían se registró 4.400 hectáreas de coca. ¿Te imaginas la dimensión de la crisis humanitaria? Porque fumigaron todo y recuerdo que Adam visitó mucho en estos años el Putumayo y fue testigo directo de lo que estaba pasando. Es más, era el único norteamericano que habían varios, 2 o 3, que visitaban zonas que ni siquiera el Estado iba para observar estos impactos, y sobre todo denunciamos en Estados Unidos que los proyectos de desarrollo alternativo financiados también en el marco del Plan Colombia, con ese componente social, fueron fumigados igual. Cultivos de pimienta, y no solamente una vez, sino hasta 5 veces. Teníamos denuncias de este tipo de
de impactos perversos que causaron el Putumayo. Pero yo creo, y para finalizar lo de los impactos, que el impacto más grande fue que concentraron tanto la fumigación que hizo el efecto globo, que ya lo mencionaron. Contigo, Marcela, y con Adam y con Marcos, me acuerdo, hicimos una comparación de lo que ha pasado en Putumayo y en Nariño, y 5 años después, o sea, Nariño sufrió la misma catástrofe que Putumayo. O sea, nosotros vimos cómo la realidad que uno veía, Cocalera, en el Putumayo antes del 2000, estaba pasando en Nariño con los impactos que iniciaron con las fumigaciones allá. Las alternativas de denuncia fueron muy pocas. El 99% de las denuncias hechas por las comunidades fueron rechazadas por las autoridades, y para terminar, me acuerdo los argumentos del gobierno, porque decían que las denuncias de los campesinos no contaban con una cámara fotográfica para tomar el momento en el cual la avioneta pasaba. Pues por eso desestimaban la denuncia. Porque no tenían relojes para decir la hora en que pasó, la exacta, pasó la fumigación. Porque fumigaban los cultivos de subsistencia alimentaria, plátano, yuca, porque es que era una nueva estrategia del campesino para camuflar los cultivos de coca con los cultivos de plátano, entonces por eso fumigaban todo. Y el resto de argumentos fueron fáciles, porque decían que las comunidades viven sin agua potable, energía, servicios de salud. Entonces, que por eso, pues sufrían de diarrea o dermatitis. Esos eran los argumentos, y por eso, en este momento que anuncian las fumigaciones, pues la gente, imagínense lo que está viviendo, que la gente está impresionada con ese anuncio de las fumigaciones, porque es una violación clarísima a los derechos humanos. Y esto significa para el Putumayo y para las muchas zonas de Nariño, Guaviare y toda la zona, esto significa de verdad un riesgo altísimo para la paz y para los esfuerzos que están haciendo los campesinos en mantener, en llevar los acuerdos de paz a estos territorios, que posteriormente si hay oportunidad de hablar del PNC, de los proyectos actuales. Muchísimas gracias, Nancy. Sí, en el marco de la transición hacia la paz, entonces, luego de la desmovilización de las FARC, que tenían una presencia importante histórica en el territorio, y también un control sobre buena parte de los cultivos y de los procesamientos, se espera poder plantear garantías para que estas poblaciones campesinas puedan desvincularse de estas economías y hacer una transición hacia otras sostenibles, pero para eso son necesarios muchos esfuerzos y el cumplimiento de muchos puntos que están allí en el acuerdo. Pedro, que también se encuentra en el seguimiento histórico a toda una zona como es el Guaviare, donde también ha sido muy importante el cultivo de la hoja de coca. ¿Qué pasó también con el programa de sustitución de cultivos y cómo actualmente están esas garantías para una desvinculación de las economías que dependen de la coca en el Guaviare? ¿Qué podrías decir, Pedro, respecto de esos Gracias, Marcela. Buenas tardes elementos? para ti, para todas y todos. Gracias a Bola por organizar esta actividad. Efectivamente, con el Acuerdo de Paz de 2016 se desencadenó un mar de reuniones a lo largo y ancho del país. Asambleas comunitarias a nivel de municipios, de veredas, permitieron que cerca de 100,000 familias se vincularan al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, una de las estrategias que adoptó el punto 4 del Acuerdo de Paz de 2016, que debería tener estrecha relación con los programas de la Reforma Rural Integral, tales como los del acceso a la tierra, el acceso a mercados lícitos, la construcción de infraestructuras, la provisión de bienes y servicios en territorios que históricamente no lo tuvieron, y la provisión de los más mínimos estándares en materia de seguridad. Ocurre que
Se puso en marcha ese programa y las familias vinculadas a través de acuerdos se comprometieron a dejar atrás sus cultivos de coca. Y yo fui testigo, por ejemplo, en el municipio de Briceño, en el norte de Antioquia, donde se desarrolló un esfuerzo conjunto de sustitución entre el gobierno y las FARC, de cómo las comunidades fijaron un día para irse ellas mismas con sus propias manos a arrancar los cultivos de coca que tenían en sus predios. Esta operación le permitió al país eliminar aproximadamente un poco más de 40.000 hectáreas de coca entre los años 2017 y 2018. Y fue bien valorada por la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas, la UNODC, la cual se encargó de la verificación en campo, visitando las fincas y a las familias una por una en los municipios que se involucraron en ese programa. Para mayo del año 2017 se adoptó jurídicamente el programa con el visto bueno de la Corte Constitucional. Allí se señaló una secuencia correcta, la cual también está inscrita en la Declaración de Principios Rectores del Desarrollo Alternativo, un instrumento internacional adoptado por la Organización de Naciones Unidas en diciembre del 2013. En esos principios rectores se dice que primero el Estado debe materializar sus obligaciones para con las comunidades, es decir, facilitar la garantía de derechos y de acceso al desarrollo, y como consecuencia lógica de esa intervención integral en función de los requerimientos sociales, los cultivos van a disminuir. En el caso de Colombia, lo que plantea el acuerdo de paz es que primero se debe ensayar la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. En segundo lugar, habría espacio para la erradicación manual terrestre, y solo en aquellos casos en que definitivamente no se pueda emplear ninguna de esas dos fórmulas anteriores, habría lugar como última opción a las fumigaciones aéreas. Las comunidades han venido reclamando desde finales de los años 80 programas de sustitución de cultivos y de desarrollo alternativo. De hecho, Colombia junto con Perú fue uno de los primeros países que implementó programas de desarrollo alternativo en regiones como el Guaviare y el Cauca. Y se ensayó la eliminación o la dejación gradual de los cultivos, sembrando productos lícitos dentro de los propios cocales. Eso era incluso hecho con el visto bueno de la comunidad internacional y con financiamiento de lo que ahora es la Unión Europea. A pesar de que se vincularon unas 100.000 familias al programa de sustitución voluntaria, quedaron por fuera aproximadamente otras 180.000 familias, según datos del propio gobierno, porque el programa no llegó con su oferta a las familias que están dentro de parques naturales, territorialidades indígenas, afrodescendientes. Tampoco el programa atendió a las familias que están sembrando marihuana o están sembrando amapola, y no llegó a las zonas de alta influencia paramilitar o de influencia de otras guerrillas. Sin embargo, tuvo un importante avance, no solo en cuanto al número de hectáreas que fueron eliminadas, sino también en cuanto a unas inversiones para el autosostenimiento que llegaron a algunas de ellas en varias zonas del país. Aproximadamente unas 64.000 han venido recibiendo subsidios del Estado. Pero lo que más demandan ellas, Marcela, es el acceso a recursos para proyectos productivos. Esos proyectos productivos tendrían que haber sido establecidos en reemplazo de la economía que tenían con la coca. Pero pasados más de 3 años de la firma de los primeros acuerdos de sustitución, prácticamente solo unas 500 familias de esas 100.000 que mencioné han empezado a recibir recursos para proyectos productivos en un municipio en el norte de Antioquia, pero no, por ejemplo, en Putumayo, en Guaviare o en otras zonas del país. Y ese es el punto principal. A esta hora, mientras adelantamos esta conversación, un grupo de campesinos y campesinas representantes de la Coordinación Nacional de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana está haciendo una protesta frente a la Corte Constitucional para exigir el punto 4 y el punto 1 del Acuerdo de Paz, para exigir que se cumpla en su integralidad. Esas comunidades han estado asistiendo a foros, han estado participando de las instancias que tiene el Programa Nacional Integral de Sustitución, han hecho pedagogía sobre el programa
y también se encargaron de animar a sus comunidades para que firmaran los pactos de sustitución, pero ellas mismas han visto cómo se eleva el nivel de riesgo para el liderazgo y el activismo que adelantan en sus veredas. Muchos han tenido que irse desplazados de sus zonas de origen ante lo que denominan el incumplimiento del gobierno. Ese incumplimiento no es solo, Marcela, porque el PENIS o el Programa de Sustitución Voluntaria no esté ejecutándose a cabalidad, sino porque al mismo tiempo el gobierno nacional, con el Ministerio de Defensa a la cabeza, ha adelantado erradicaciones forzadas en amplias zonas como el Putumayo, el Catatumbo, Nariño, Cauca, Meta, Guaviare, sur de Bolívar, Antioquia, sur de Córdoba, entre otras. Ante la erradicación forzada que pareciera ser la prioridad en la administración del presidente Duque, las comunidades han optado por organizarse realizando bloqueos. ¿En qué consiste un bloqueo? En una especie de protesta a través de la cual un vecino llama al otro en las zonas rurales y se forma algo como un cerco humanitario donde las personas van a rodear a la fuerza pública para evitar que ellos erradiquen sus plantíos de coca. Y también en muchas oportunidades lo hacen para evitar que se genere un enfrentamiento que degenere en violencia y que termine con más afectaciones a los derechos humanos. El Putumayo es una zona en la cual se ejemplifican varios casos de estos bloqueos, pero también esto ha sucedido en otras partes. A raíz de la protesta de los campesinos contra la erradicación forzada, se han generado violaciones. Nosotros levantamos un informe a la mitad de este año en nuestra organización que da cuenta de un número importante de homicidios en medio de las erradicaciones, personas heridas, otras que han sido obligadas a quedarse en sus veredas sin siquiera muchas veces poder moverse, y también estigmatizadas y criminalizadas desde un lenguaje que se propaga desde las oficinas en Bogotá. Y resulta que todo esto pues va en contravía de las directrices internacionales de los derechos humanos, otro instrumento internacional adoptado por la Organización Mundial de la Salud y también por otras instancias de la Organización de las Naciones Unidas. Y quisiera cerrar con eso. Desde las comunidades hay un mensaje hacia la administración del presidente Joe Biden, hacia sus asesores y también hacia las fuerzas que están presentes en el Congreso de la República, para que se tengan más en cuenta elementos de multilateralismo. Por ejemplo, para que no se adopten decisiones unilaterales desde el gobierno de los Estados Unidos que presionan a Colombia para determinadas políticas, que se haga la conferencia internacional de que trata el punto 4 del acuerdo de paz. Y también para que, como lo plantea la Comisión Hemisférica de Drogas del Congreso de los Estados Unidos, se ponga énfasis en los programas de tierras y de sustitución de cultivos al amparo del acuerdo de paz. Gracias, Pedro. Sí, efectivamente tenemos una situación crítica con este punto 4 y específicamente el PENIS. Tal vez Nancy quiera complementar un poco ese panorama de cómo están respondiendo las comunidades cultivadoras de coca en Putumayo. Ya Pedro nos comentó de algunas manifestaciones públicas, pero no sé en el Putumayo cómo está respondiendo las comunidades. Y pues recojo dos preguntas que nos han hecho en el chat. ¿Cuál ha sido el avance del gobierno nacional en la implementación de los 3 ejes del PENIS? Brevemente. Y un poco sobre el papel que estas familias cultivadoras y comunidades han jugado en digamos, en la erradicación, ¿no? En el combate, digamos, hacia el cultivo de coca, que es otro aspecto que han preguntado. Gracias, Marcela. Rápidamente, primero quiero saludar a Winifred Tate Adam, que me hizo reclamo que ella también ha visitado el Putumayo, entonces qué pena, Winifred, te saludo a ti porque ha sido también y tiene varios libros sobre los impactos de Plan Colombia en el Putumayo. Bueno, yo quisiera iniciar con que el Putumayo, los campesinos y campesinas del Putumayo tienen una gran voluntad de erradicar y de acabar y de cambiar y transformar sus vidas y hacer posible el acuerdo de paz. El Putumayo fue el que más familias
vinculadas a este programa que explicó Pedro del PENIS, que se inscribieron en el país. Fueron aproximadamente 22.000 familias, 22.331 para ser exacto, el 20% del total nacional. Ellas radicaron voluntariamente en mingas, como dice Pedro, se organizaron, erradicaron más de 9.000 hectáreas de coca voluntariamente como parte de su acuerdo con el gobierno para el cumplimiento de los PENIS. Esto lo dice, no lo decimos ni las ONG ni nada, lo dice el informe de Naciones Unidas y eso, ¿qué más voluntad tienen los campesinos? No están sembrando coca porque les parece interesante, no, porque en este momento aún, a todo este tiempo del PENIS, de todo este espacio de tiempo, de incumplimientos, pues no tienen más opción de que vivir. Y yo sigo escuchando los mismos argumentos de 1994, 1996, de lo que cuesta llevar un plátano de la zona rural sin vías, en invierno, en lodo, lo que le cuesta a un campesino sembrar, llevar un pacha de plátano al mercado local para que no pueda ganar ni siquiera lo del transporte. Siguen existiendo esas difíciles condiciones, pero lo que quiero dejar el mensaje es que sí, en el Putumayo la gente sí quiere erradicar los cultivos de manera voluntaria. El gobierno ha incumplido y ese incumplimiento nos ha costado mucho, mucho para transformar este departamento en otro tipo de economía. Yo iniciaría sugiriendo que esta política pública, pues ni siquiera es política pública, es muy vertical y está desconectada de la realidad. Estos programas del PENIS ahora se aceleraron terriblemente y ahora, hace poco, estuve en reuniones territoriales, entregaron cosas, al igual que el Plan Colombia, entregaron marranos, gallinas, una mata, una cosa de abono, y eso no transforma, eso no va a transformar. Yo creo que tienen que escuchar, hacer un mapeo de lo que están en los territorios, Guaviare, Nariño, Putumayo, esa riqueza de organizaciones. Yo estoy liderando y coordinando un proyecto de Mujeres que Transforman del Fondo de Naciones Unidas para la Paz con 100 organizaciones que quieren transformar el departamento. Esto no es tan difícil para el gobierno. Mapear estas iniciativas desde las mujeres, por ejemplo, conozco veredas donde las mujeres lideraron le dijeron a sus maridos no más coca, esto nos trae violencia, digamos de las gallinas, digamos de otras cosas, del cacao, de la pimienta, que son grandes posibilidades acá, pero no está articulada. Esta política sigue siendo vertical, sin conocimiento en el terreno, sin un mapeo del contexto de las administraciones y sin recursos, porque acaban de decirle a la gente que ya entregaron lo de seguridad alimentaria y se acabó porque no hay plata. Entonces, además de anunciar las fumigaciones, hay una desesperanza total en las comunidades, pero además de eso, los líderes están en la mitad, en medio de una serie de actores armados, Mafia, Constru, la Sinaloa, Carolina Ramírez, que están presionando en estos vacíos que ha dejado el Estado, presionando para que la gente viva de la coca y que les produzca coca. Entonces yo creo que el campesino está ahí, la campesina, están en la mitad. Y viene un programa como el PENIS que le dice a la lideresa, por ejemplo, yo que trabajo en tejedoras de vida, las lideresas son las que llevan el Estado hacia estas zonas. Ellas son las que asumen la responsabilidad de a la unidad de tierras, pues llevarla para allá, al programa de tal, llevarlo allá a esas zonas donde no existe el Estado. Ellas son las que ponen la cara para llevar ese Estado que tanto nos reclama el Estado, que por qué no lo hacemos. Entonces ellas son las que vienen siendo amenazadas, con las víctimas de asesinatos. Entonces es un muy contradictorio este tipo de mensajes. Muchas gracias, Nancy. Bueno, también aquí está San Jotri, que también ha visitado y estado en el Putumayo
varios años con algunas preguntas importantes. Entonces yo voy a darle primero la palabra a Adam y luego a Marco para que plantear una pregunta general sobre cómo debería asumir el nuevo gobierno de Estados Unidos los asuntos en materia de cooperación con Colombia para una política antidrogas que tenga en cuenta estos aspectos y que tenga en cuenta todo el aprendizaje que hemos tenido después de 20 años de haberse implementado el Plan Colombia. Entonces le doy la palabra a Adam, bueno, luego a Marco y Adriana y Nancy, que también tendrán, y Pedro, que tendrán estas sugerencias y recomendaciones que también nos han preguntado en el chat, ¿no? Thank you, Marcela. I mean, for the next administration, I mean, you know, we could talk, first of all, we always get questions about, well, what if we legalized cocaine? That would probably be a net gain for Colombia. I think that consuming countries have yet to really get to a point where a drug that is that addictive, public opinion, is it all ready to consider that? So leaving that off the shelf, how would we change the drug policy toward Colombia after 40 years of not getting results? I think we would have to start by just simply abandoning the short term. One thing we have always done, like an overweight person who goes on a crash diet every year and then gains it all back, we always look at the shortest term indicators of success. And the king of all of those indicators has been the number of hectares of coca grown in Colombia every year. That doesn't tell us much in the end because it doesn't tell us what the situation will be like in 5 years or 10 years. A better indicator, I think, just to begin with, among others, would be the number of families in Colombia that have to depend on the coca crop to survive. As I said, that number is well north of 125,000 right now, 500,000 Colombians in a country of 50 million people. So we have to think more long-term. Another is we have to be more cooperative, threatening any country with a decertification or a cut in aid or pariah status. If you don't follow the strategy as it has been handed down, also is a non-starter. There has to be more accord and consultation about the way forward. If you're going long-term, the way forward in Colombia in particular, in rural Colombia, has to take on statelessness and impunity. Statelessness, just to sum up, I mean, any of you who have been outside of even a significant sized town in Colombia knows that you go a few kilometers out of town and all evidence of government disappears. The road becomes unpaved and muddy. There's people get their electricity, they're not on the grid anymore. They get it from diesel deliveries to a generator, if at all. People will say, I've gone for a year without seeing anybody, even from the mayor's office. In some towns, I've never seen this, but have seen journalistic reports, there's not even currency. You can't get your hands on pesos. So it's easier to weigh coca paste on a scale in a store instead of paying at a register. Impunity is the other side of that. You can have a lot of state presence, but if the state is in league or state actors, government representatives at the local level are working with organized crime or getting away with corruption, if the boats laden with drugs get to just go down the river unmolested because they paid off who they need to pay off, then having a state presence doesn't make much difference either. You have to have a credible justice system who's able to investigate and punish collaboration with violent groups. When you don't have a state and you have impunity, you have the status quo in Colombia. The vacuum has been filled very efficiently by armed groups. Before the peace accord, there were three, really. There was the AUC, the FARC, and the ELN, and maybe like the North Valle cartel and some of the drug cartels. Now, after the peace accord, it's a free for all. There are many small groups. You've got the ELN, you've got FARC dissidents. There's two large networks, Gentil Duarte and the Nueva Marquetalia, and then many smaller ones. You've got the Gulf Clan paramilitary organization, but you've got a lot of regional ones, I think it was 3 that Nancy mentioned in Putumayo.
It almost looks like the map of Mexico now with cartels. I'm finished. Estoy terminando ya, Marcela. Those groups are targeting social leaders and ex-combatants. Sometimes they're doing it in league with local and political and economic power, which often fills the vacuum itself and plays dirty. So state presence and impunity, the way to get at that in the long term is often right there in Chapter 1 of the Peace Accord. And there's no magic formula. We have to think long term. Gracias, Adam. Marco, ¿qué dirías que podría ser una política articulada con las garantías para la transición hacia la paz? Y había una pregunta que habían hecho durante tu intervención sobre si ayuda o no la presencia de las Fuerzas Armadas en estos territorios. Bien. Yo daría un mensaje principal a quienes nos escuchan desde los Estados Unidos. Hemos pasado del Plan Colombia, que se implementó y no dio los resultados que se esperaban en muchos temas, a una estrategia de paz Colombia, que no se ha implementado o que se está implementando de manera muy lenta porque llegó al poder el gobierno que lideró la oposición al acuerdo de paz. Es la circunstancia que tenemos en Colombia. Entonces yo diría, demos ya Paz Colombia. Dios tuvo un delegado permanente durante el acuerdo de paz y él ayudó muchísimo a la confección de este acuerdo en tiempos en que Joe Biden actuaba como vicepresidente, y el apoyo que vino de los Estados Unidos fue muy importante para construir este acuerdo. Este acuerdo de paz es muy importante para la sociedad rural colombiana, para enfrentar estas economías ilegales, porque es muy evidente que si hay continuidad de violencia, que si hay continuidad de guerras, los armados van a proteger las economías ilegales porque viven de ellas. Es muy evidente que si logramos darle una alternativa al campesinado, vamos a sacar el campesinado de estas economías ilegales y le vamos a restar el margen de acción a las mafias que típicamente se dedican al narcotráfico. Es muy evidente que si concentramos la atención en mirar los intereses más poderosos que a veces se mueven desde las ciudades, antes que perseguir el campesinado, porque está en una estrategia de supervivencia, vamos a tener mucha más efectividad. Entonces yo diría, hay que avanzar en la implementación del acuerdo de paz. El acuerdo de paz es importante para Colombia, también es importante para consolidar la situación de la democracia en la región. Y es importante para Estados Unidos porque Estados Unidos ha acompañado el acuerdo no solo desde Colombia, desde tener un delegado en Colombia, sino que hoy Estados Unidos desde el Consejo de Seguridad forma parte de una misión que hace acompañamiento al proceso de paz y que monitorea las políticas de seguridad para la protección de los líderes sociales. Yo les recomiendo ver los informes de esta misión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque cuando escuchan al gobierno de Colombia, el gobierno simplifica y dice lo único que hay es un tema de narcotráfico, delincuencias de esa naturaleza, y se desconocen muchos problemas. Los informes de esta misión son mucho más sofisticados y muestran las dinámicas que hay que resolver en Colombia. Entonces, el primer ahora, si logramos que de los líderes sociales, vamos a tener una reforma rural que va a superar una serie de brechas y vamos a tener la oportunidad de enfrentar el tema del narcotráfico. Es un compromiso, digamos, el acuerdo hace ese compromiso entre una fuerza que antes era insurgente y un Estado. Y entonces creemos que avanzar en el acuerdo es importante. El segundo punto es buscar la manera de que haya otros acuerdos con grupos armados que persisten y buscar fórmulas de sometimiento de estas bandas criminales que persisten a la justicia. Ese es un cambio. Hay que cerrar todas las guerras y las dinámicas de violencia estructural que hay en Colombia, porque la continuidad de unas guerras a veces reduce el margen y reduce el potencial del acuerdo de paz que tenemos actualmente. Entonces hay que buscar la manera de que este acuerdo sea la base para sacar el país de la guerra y dar una oportunidad a los jóvenes de Colombia que hoy los vemos peleando el espacio público.
yendo a la movilización social, yendo a la democracia. En otra época los jóvenes se iban a hacer la revolución o alguna guerra. Hoy la mayoría de los jóvenes de Colombia está enfocado en ampliar la democracia. Entonces creo que apoyar esta perspectiva del acuerdo es importante. Y hay que apoyar también las reformas rurales y alternativas sociales para que no salgamos de Colombia a experiencias como la de Guatemala y Salvador, donde no se implementaron reformas importantes de tipo social. Y lo que vemos es que en el post-conflicto hay dinámicas de violencia que a veces superan más el número de víctimas de las propias víctimas que había durante los conflictos. Entonces creo que es importante cerrar las guerras que hay en Colombia, mantener este impulso. Incluso el Consejo de Seguridad de la ONU, con Estados Unidos a bordo, ha planteado que en Colombia haya un cese del fuego en el contexto de la pandemia y ni siquiera esto se ha logrado. Si volvemos atrás con fumigaciones, con lógicas de guerra, con lógicas de enfrentamientos, con lógicas de violencia en los territorios, que es lo que estamos viendo ahora, estamos viendo más de 70 masacres este año, más de 60 casos de desplazamiento forzado masivo, asesinato de firmantes del acuerdo, asesinato de líderes sociales, amenazas. El país corre el riesgo de ir hacia atrás y eso no le sirve ni a Colombia ni a Estados Unidos. Creemos que hay que apoyarnos en el acuerdo de paz para sacar este país de la guerra y hacer reformas que permitan que la sociedad rural sea sostenible desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, sea incluyente y nos permita por esta vía salir de estas economías ilegales. Muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Marco. Bueno, Adriana, nos quedan 10 minutos. Voy a tratar de darles la palabra a Adriana, Pedro y Nancy para cerrar. Nos han hecho varias preguntas sobre el tema de la despenalización o legalización de la coca. ¿Ustedes cómo lo ven desde Elementa? Esa posibilidad, ¿qué apoyo tiene una propuesta de este tipo? ¿Cómo se da en el Congreso de Colombia esta discusión? Gracias, Marcela. Pues yo quisiera plantear 3 puntos específicos dirigidos y con un mensaje también hacia el gobierno de Estados Unidos que entra. Antes de hablar del tema de lo de la regulación, creo que es importante también retomar que en el punto 4 del acuerdo de paz no únicamente está la sustitución de cultivos que consideramos debe ser apoyada porque ya hay una arquitectura institucional pactada y montada, sino también hay otros esfuerzos en el marco de la cadena de eslabones del mercado declarado ilícito que siguen sin analizarse y siguen sin implementarse, ¿no? Nos seguimos concentrando en los eslabones más expuestos, en donde están los grupos en situación de vulnerabilidad, y en el acuerdo de paz incluso hay un punto en específico relacionado con lavado de dinero y otras temáticas relacionadas con estos eslabones fuertes. Entonces, creo que es importante recordar esas estrategias, ahí están y hacen parte del acuerdo pactado entre el gobierno colombiano y las FARC. Ahora, frente a la regulación, creo que es importante señalar que en el marco de este panorama que pareciera bastante complejo en relación al gobierno nacional, se están moviendo cosas en el gobierno colombiano. Este año se inauguró una alianza interpartidista en donde participaron prácticamente la mayoría de los partidos políticos, menos el partido que está en el poder, pero se han impulsado diferentes proyectos de ley que son supremamente interesantes. Uno relacionado con la prohibición del glifosato, en cabeza del senador Anguino, que creo que es muy interesante frente a cómo podemos ponerle freno a estas estrategias violatorias de derechos humanos, y también hay un proyecto de ley que busca regular los diferentes usos de la hoja de coca, tanto los usos medicinales, alimenticios, agroindustriales, pero también la cocaína. Entonces creo que hay un análisis bastante interesante, apenas van a empezar los debates frente a ese proyecto. También hay un proyecto para regular el cannabis. Entonces me parece importante que desde el gobierno de Estados Unidos también
se ponga el ojo frente a estas discusiones, porque hay discusiones aparte de la guerra contra las drogas, ¿no? Hemos visto que las diferentes estrategias impulsadas en la última década han traído pobreza, han traído criminalización, han traído persecución, entonces creo que es importante también orientarnos, como lo está haciendo Estados Unidos, lo vimos en las recientes elecciones, en entrar también en Latinoamérica, específicamente en Colombia, a un proceso de descriminalización de las drogas, de una regulación responsable, de una regulación que tome en cuenta a las comunidades, que tenga un enfoque de salud pública, un enfoque de derechos y que también sea una estrategia de no repetición y de satisfacción frente a lo que ha dejado la guerra contra las drogas en las últimas décadas, ¿no? Lo dejaría ahí para que también Pedro y Nancy puedan concluir. Muchas gracias, Adriana. Bueno, tenemos 5 minutos, entonces Pedro y Nancy, ¿cómo podrían sintetizar esas recomendaciones? Sí, si quieren, yo, Marcela, tengamos presente que durante los últimos 30 años la cooperación de los Estados Unidos hacia Colombia se ha concentrado en el ataque a los cultivos y por ende, de esa manera, podría uno decir que con recursos de los Estados Unidos se ha contribuido al universo de violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Colombia en el marco de la erradicación forzada de cultivos. Y esto me lleva a decirles que hacia adelante deberían no fijar metas incumplibles, no poner metas incumplibles al país. La administración de Santos había logrado un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos que permitiría cada 5 años medir el progreso en materia de política de drogas en Colombia. La administración Duque quiso que esa evaluación fuera cada año. En segundo lugar, esas evaluaciones siguen siendo muy fuertes en cuanto a reducción de hectáreas, y conecto con lo que dijo Adriana. Hay muchas más cosas para hacer si se quiere combatir en serio el problema de las drogas. La Comisión Hemisférica de Política de Drogas del Congreso acaba de decir, por ejemplo, interdicción, control de insumos, control al lavado de dineros, control al contrabando y control, agregamos nosotros, a los impactos que tiene el flujo de esos dineros ilícitos en la democracia colombiana. Solo para colocar algunos ejemplos, la Comisión Asesora de Política de Drogas en Colombia en el año 2013 también hizo unas recomendaciones y el Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia ya había dicho que era más efectivo incidir en la interdicción y en el control de insumos y la destrucción de laboratorios que en la erradicación forzada. Y por último, si de cooperación se trata, ahora que el gobierno Duque está buscando respaldos de la Buffett Foundation y de la International Financial Corporation para el desarrollo, la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos, pues hay que tener cuidado para qué se presta dinero desde Estados Unidos a Colombia, porque aquí el acuerdo de paz estableció una hoja de ruta que son los programas de sustitución voluntaria y son también los programas de desarrollo con enfoque territorial. Entonces, financiar programas cortoplacistas de un gobierno y no acuerdos de Estado también sería una estrategia equivocada. Gracias, Pedro. Nancy. Bueno, sí, bueno, afirmo lo de Pedro, que hay muchas cosas que se pueden hacer, entre ellas, como lo mencioné, identificar las buenas prácticas, lo que ha funcionado, las propuestas de la gente campesinas que han funcionado en este momento. No es tan difícil hacer ese mapeo. En segundo lugar, pues la legalización sí nos sacaría de este hoyo negro y de este hoyo oscuro en el cual estamos cada día ahondándonos más. Y evidentemente no sería una forma de recuperar la confianza del Estado y del gobierno con estas comunidades tan fuertemente victimizadas. Y las comunicaciones no es la forma de llegar de nuevo a estas comunidades. Eso es un crimen, es una violación de los derechos humanos. Respondiendo a Sanjo, y hablando de mis saludos también a Sanjo Cruz, sí, es el punto, hay un punto muy importante que es la corrupción.
en especial en Putumayo, pues hemos tenido una serie de gobernantes pues con muchas dificultades jurídicas en su gobernanza, y creo que esto es un gran punto, pero también recuerdo que durante el Plan Colombia esa excusa fue para quitarnos las veedurías locales y esos recursos fueron dados a operadoras que no tenían ningún control. Con esas recomendaciones pues terminaría agradeciéndoles. Gracias, Nancy. Bueno, hay alguien en el chat que está preguntando cómo ponerse, cómo contactarles. Entonces, no sé si quieren compartir sus correos o buscamos un medio de contacto. Son las 3 en punto. Si los que quieren pueden poner sus correos en el chat. Sí. Bueno, hemos abordado algunos puntos relacionados con el reinicio de las fumigaciones, lo que fue el Plan Colombia, lo que sería una política antidrogas en articulación con la transición hacia la paz, distintos aspectos que no hemos podido, digamos, agotar en esta primera conversación. Y sin embargo, pues ha sido importante tener este panorama más general y también desde las regiones más afectadas, que son Guaviare, Putumayo, bueno, falta Nariño, pero también tendremos que dar cuenta de eso. Entonces, pues lo primero agradecerle a Wola por el espacio y a ustedes por participar y estar aquí en esta discusión. No sé si Adam quieres decir algo más o alguien. Nada más para agradecerte mucho a Marcela por mantenernos tan disciplinados y por haber guiado una discusión que tocaba muy bien una buena mezcla de temas desde Washington, desde Bogotá y desde los territorios. Quizás cuando hacemos la discusión post-evento voy a proponerles hacer una parte 2, porque hay tanto que no tocamos. Y si hay interés lo haremos, parece que sí. Y les quiero agradecer a las decenas de personas que nos acompañaron en esta discusión y esperamos volver a hacerlo pronto porque es bastante necesario. Y con nada más. Bien, muchas gracias a todas y todos también. Un abrazo y un profundo agradecimiento. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Felicitaciones. Un abrazo. Bueno, Hasta muy pronto. adiós.